bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Con ustedes semana tras semana, trayéndole esos temas de actualidad, esos temas de todo lo que acontece en la economía, en las finanzas, en la tributación, un poco de legal, como dice siempre Hermógenes. Y con ustedes estamos su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora. Hola, amables televidentes. Hola acá al staff. El Fondo Monetario Internacional siempre es noticia y aun cuando no visita los países, en este caso el nuestro, República Dominicana, pues cualquier publicación, cualquier tema resulta de interés, sobre todo nosotros que estamos en el mundo de las finanzas y, como dice la doctora, la fiscalidad, la legalidad, en fin, estamos en el quehacer financiero. Y el Fondo Monetario, por costumbre, siempre ha enviado o ha dejado una comunicación final, un reporte, un informe. Qué bueno, porque el extraordinario desempeño económico de la República Dominicana en las últimas 2 décadas ha sido impulsado por el fortalecimiento de las políticas institucionales, la estabilidad social y política y reformas que han fortalecido el clima empresarial, don Francisco Canahuate. Así mismo es, hermano. El fondo deja sus recomendaciones. El presidente se reúne con los empresarios. El gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda y Economía hacen lo propio. Y nos están creando un ambiente realmente dinámico para la toma de decisiones. Que sin lugar a dudas damos la bienvenida a toda nuestra teleaudiencia, amigos Radio Escucha, y recordarles que en Balance Financiero traemos muchos temas de actualidad y los dividimos en diferentes segmentos. También agradecer a los patrocinadores que hacen posible que podamos llegar a ustedes semana tras semana. En adición a toda esa temática, tenemos noticias de actualidad, tenemos el mundo de los impuestos al final del programa, que es el cierre con broche de oro, y también algo de gestión empresarial y del mundo de las finanzas, de la gestión de empresas, y cómo no, sobre todas las cosas, recordarles que tenemos que estar siempre al día para poder ser ciudadanos responsables. Hermógenes. Bueno, y Juanita. Gracias, Alcedo. Y pues definitivamente que hay que comentar ese informe del Fondo Monetario Internacional, que cada vez que pues emiten cualquier comunicado, cualquier informe, realmente a veces hasta una frase da mucha tela de dónde cortar. Es realmente mensajes que hay que profundizarlos. O sea que vamos a estar profundizando un poquito más. No se mueva. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa, la gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno, lo dice el Banco de todos los dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. La cuenta digital desde tu celular no tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes
tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Decía Alcedo fuera del aire, bueno, todo bien, pero aquí están mis recomendaciones. Y se refería a esa introducción, a lo que introdujimos, el tema del reporte, del informe del Fondo Monetario Internacional luego de su exitosa visita a la República Dominicana, donde tuvo interacción con los principales sectores de la economía. Entonces, hay varias recomendaciones, pero hay un punto, doctora Juanita, donde prácticamente el Fondo Monetario resalta el posicionamiento de República Dominicana respecto a estabilidad social, estabilidad económica. Y hay un puntito por ahí abajo, le dicen bullet, Alcedo, dicen bullet. Hay un bullet por ahí abajo donde hace alusión, y es casi al final del informe, y habla de la responsabilidad fiscal, del control del gasto para beneficiar a las clases más necesitadas. Entonces me chocó esto porque generalmente el Fondo Monetario de aquella versión, de aquellos años, era un regulador del cobro, era un regulador de la economía para garantizar los pagos a los organismos internacionales con que el Estado había contraído facilidades financieras. Entonces, esto marca un hito, un giro en la historia del Fondo Monetario Internacional, refiriéndose a la protección de esas masas, doctora. A ver, para, ¿verdad?, leer un poquito y retomar eso que dices, dice política fiscal. Se espera que el gobierno eleve la inversión pública en el marco del presupuesto reformulado, manteniendo el gasto primario dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal. De cara al futuro, será fundamental reducir gradualmente los subsidios a la electricidad, brindando apoyo a los más vulnerables para salvaguardar el gasto social y de capital. Un mayor detalle en el marco de gasto a mediano plazo sobre las medidas para focalizar mejor los subsidios fortalecería la estrategia de consolidación fiscal. Hablamos de gasto, ¿verdad? Hablamos de... Claro, porque al final va a referirse en que esa corrección en la calidad del gasto debe redundar en beneficio de los desposeídos. Francisco, adelante. Sí, cuando hacemos la comparación del Fondo Monetario Internacional en el país, en una época donde la economía era cerrada, esa comparación se hace con un país donde la economía es abierta, y hay que caer necesariamente en lo que pasó en la década de los 90, donde realmente en el colapso que hubo en la macroeconomía, con una economía entonces cerrada, se adoptaron leyes como la 890 de zonas francas industriales, posteriormente la ley de inversión extranjera en el 95, para dar la libre convertibilidad. Se adoptaron el Código Laboral, el Código Tributario y el Código Arancelario, y la República Dominicana a partir de ese momento se convierte en una economía abierta. Por eso hoy el Fondo Monetario no viene a reclamar los pagos a los organismos internacionales, sino a buscar el crecimiento y la estabilidad para poder atender las necesidades contra los acreedores del mundo, tanto los organismos internacionales como los acreedores comerciales. Así mismo es. Y conectando con ese punto, con ese análisis de la
crisis generada en los años 90 o a principios de los 90, me surge la inquietud de preguntarle al Alcedo si él pudiera recordarlo, porque nosotros no armamos un libreto aquí de yo te pregunto esto y tú contestas aquello. No, un programa espontáneo que sigue un guión, sigue una temática y donde cada quien se expresa libremente. Entonces, a principios de los 80 hubo una crisis donde incluso las cartas de créditos no fueron honradas. No sé si fue en el año 84, esos años por ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál crisis sería de mayor impacto en la economía dominicana? ¿Esa de los 90 o aquella cuando no se pudo honrar la carta de crédito? Mire, Hermógenes y compañeros de panel, amigos televidentes de Radio Escucha, sin lugar a dudas, a nuestro humilde entender, la peor crisis yo considero que fue la de los años 80, que fue la famosa década perdida para toda Latinoamérica. Además de que en el año 83, aparte de la problemática en los demás años, pero particularmente en el año 83, hubo esa crisis, vamos a decir, financiera, pero que también se tornó en crisis nacional por la cantidad de muertos de aquella corrida, aquella poblada que hubo como resultado de la aprobación de un impuesto que fue casi, como decimos en el campo, un palo acechado, como me explicaba don Francisco, un palo acechado que se le dio al pueblo en la Semana Santa de ese año con relación a la imposición del impuesto de valor agregado, y el IVA, que le llamamos aquí TEBI de una forma eufemística porque todo el mundo ya conocía el IVA a nivel internacional. Entonces, a mi humilde entender, si bien es cierto que esa fue una medida que en realidad tenía, como también me explicó don Francisco, el consenso de todas las partes, no nos olvidemos que las medidas de política de todo tipo deben buscar un tiempo oportuno para implementarse. Lamentablemente, como nos explicó don Francisco, se pudo haber aprobado y puesta en ejecución en un momento particular luego de haber motivado suficientemente al pueblo y entonces estamos seguros que la transición hubiese sido más fácil. Sin embargo, se decidió por el palo acechado, que tuvo sus consecuencias. Más de una poblada con más de 100 muertos. Yo recuerdo que yo tenía un estudiante de término en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la UNFU, el cual fue sacado de su hogar y prácticamente fusilado. Es decir, que eso fue muy lamentable. Por eso el Fondo Monetario habla de la estabilidad social, doctora. Exacto. Totalmente. Y en uno de los, vamos a decir, de los retos país que tenemos, quizás, tomo algo también de lo que dice el fondo. Es necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer la eficiencia tanto en materia de gastos como de ingresos, para crear espacio fiscal para inversiones esenciales en infraestructura y capital humano. Además de reducir los subsidios generalizados, que seguramente Hermógenes tiene algo que decirnos, podría incrementarse la eficiencia del gasto, reforzando la gestión y resiliencia de la inversión pública, el uso prudente de las APP para proyectos estratégicos de infraestructura y aplicando con firmeza la ley de contrataciones recientemente adoptada. Los esfuerzos continuos para mejorar el cumplimiento tributario redundarían en aumentos de ingresos muy necesarios, mientras que una mejor administración de los incentivos fiscales podría garantizar que estos logren sus objetivos de empleo y competitividad. Voy a dejar hasta ahí porque creo que hay mucha tela, como decía. Sí, pero fíjate que es un informe netamente fiscalista, donde te dice, bueno, el punto de convergencia entre las finanzas y la fiscalidad es definitivamente hermético, es cerrado. Y para que haya crecimiento de la economía y para que haya estándar de vida, debe haber una fiscalidad, no una recaudatoria, sino una fiscalidad. Y estamos hablando acá involucrando el gasto, el uso de los recursos que se recaudan. Entonces, te está hablando netamente de que para que haya una mejoría en el estándar de vida tiene que haber una mejoría en la fiscalidad.
y en algún momento habla de la necesidad de un pacto fiscal consensuado, Francisco. Sí, quedó en el aire la inquietud de cuál de las dos crisis, la de los años 80 o la de los 90, fue más impactante. Y quizá hay que hacer un poquito de historia. Hasta 1982 había un mercado paralelo en materia de divisa en la República Dominicana, pero regía una paridad peso-dólar sin prima y sin descuento. Ese era el cambio oficial. Quiere decir que un importador enviaba los pesos al Banco Central y el Banco Central le daba la misma cantidad de dólares para honrar los compromisos internacionales. De ahí es que se habla, Hermógenes plantea lo de la carta de crédito. Llegó un momento que ciertamente no pudo el Banco Central honrar esos compromisos y lanzó al mercado paralelo todas las importaciones que estaban todavía pendientes de pago. Y ahí se inició un proceso de un mercado libre de divisas. Se le llamaba paralelo por la dualidad que había y entró a ser libre cuando entró la libre convertibilidad y ya el Banco Central actuaba solamente como órgano regulador y emisor, pero no como controlador del mercado cambiario en cuanto a la fijación de la tasa. Eso fue lo que ocurrió cuando de golpe el empresariado recibió el impacto de tener que acudir a un mercado cambiario con prima para honrar los compromisos que tenían, lo cual encarecía las operaciones. En el principio de 90 la crisis fue petrolera y no fue solo para la República Dominicana. Recordemos que una de las características que hubo entonces fue el desabastecimiento de los mercados. Los que tienen una edad muy promedio recordarán que se hacía fila a veces hasta de 2 días para esperar en las estaciones con los vehículos que llegara el combustible a las estaciones para poder abastecerse. Pero lo propio llegó a pasar con el jabón y pasó con los alimentos. Quiere decir que esa realidad fue la que trajo como consecuencia la apertura del mercado y jamás hemos vuelto a ver cosas semejantes. Entonces, son dos características diferentes, la de los 80 y la de los 90. Excelente relatoría y creo que es prudente para cerrar este segmento de introducción del programa, prácticamente el primer segmento de actualidad, para nosotros venir y continuar con nuevos temas para nuestros televidentes. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa. La gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno. Lo dice el Banco de Todos los Dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí.
En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. Ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso y estamos comentando todas esas recomendaciones y todas, ¿verdad?, las conclusiones del Fondo Monetario Internacional después de su visita al país, que realmente cada frase tiene mucho contenido, tiene mucho significado, pues estamos tratando de desmenuzarla un poquito. Y dice, reformas estructurales ambiciosas son fundamentales para generar un crecimiento resiliente y llegar a ser una economía de alto ingreso, tal como se prevé en el Plan Meta 2036. Dada la exposición de República Dominicana a los desastres naturales, un marco regulatorio de políticas climáticas reforzado, una mejor gestión del riesgo de desastres y una integración más profunda de las consideraciones climáticas en las políticas fiscales pueden fortalecer la resiliencia económica. Esa parte es interesantísima y antes de dar la palabra, realmente en cuanto a las políticas fiscales, nosotros hemos visto que hemos estado como país todavía un poquito, digamos, tímidos en cuanto a integrar en nuestras políticas fiscales esas consideraciones climáticas, esas políticas del que contamina paga, por ejemplo. Una empresa contamina mucho y paga lo mismo que otra que no lo hace. Entonces esos incentivos también que se dan en muchos países a esas empresas que toman medidas para realmente ayudar a todos estos temas, nosotros vemos que estamos como un poquito rezagados, ¿no?, en República Dominicana. Pero parece que profundizaron bastante. Estoy hablando del equipo que hizo el trabajo de campo desde el Fondo Monetario Internacional acá en República Dominicana, porque un olfateo muy acertado sería el referente a la seguridad ciudadana en cuanto a los desastres, y quizás pasó un poquito por Jet. Y nótate que en cualquier área que tú veas una grieta, inmediatamente surgen los escritos y los reportes y los comentarios, porque ya estamos viviendo una etapa de despertar respecto a la prevención de desastres. Recordemos aquel noviembre fatídico, donde 5 personas en un automóvil venían del aeropuerto, habían llegado a Puerto Rico a hacer un cumpleaños y sucumbieron justamente en el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero, Yeser ni mencionarlo. Y en fin, ya tú llegas a un sitio y entonces mira los techos, mira las paredes, cosas que antes, tú lo que decías, qué bonita decoración, Marcelo. Sí, mira, yo diría, me alegro que Juanita haya puntualizado este aspecto, porque nosotros lamentablemente, aunque tenemos una tradición política, vamos a decir, de preocupación por los aspectos del clima y de los riesgos que tiene los cambios climáticos al país, no nos olvidemos que el otrora líder del Partido Republicano Dominicano era una persona, digamos, que enfatizaba mucho el cuidado del medio ambiente, el tomar en cuenta las políticas del medio ambiente. Lo menos cierto es que realmente, como decía Juanita, esa es una tarea pendiente en República Dominicana.
A mí me gusta recordar una frase de pueblo, que nosotros primero vemos que ya los fenómenos catastróficos naturales están ocurriendo con más frecuencia. En los años anteriores quizás ocurría un fenómeno grave cada 50, cada 100 años. Pero hoy en día, en los 70 y tantos años que yo tengo, ya he visto 3 o 4 fenómenos catastróficos que han impactado muy negativamente todo el país. Y nosotros en el pueblo tenemos una frase que dice, siempre que hay un fenómeno de ese tipo, se nos ve el refajo. ¿Qué quiere decir? Que las medidas de recuperación en caso de desastre, prácticamente podemos decir, no estamos preparados. Si yo me circunscribo al ámbito de la informática, que es mi área profesional, yo puedo decir que ahí estamos muy, muy mal. Es decir, los planes de contingencia para continuidad de los negocios y recuperación en caso de desastre son prácticamente nulos, con excepción de las grandes empresas nacionales que tienen los recursos y tienen digamos, los asesoramientos, las asesorías necesarias para tener ese tipo de previsión. En sentido general, felicito a Juanita por traer ese tema, porque a veces, en el argot de los números, muchas veces se nos pierden esas sutilezas climatológicas que cuando ocurren, como dicen, cuando la naturaleza es para allá que va, deja demasiado daño cuyos valores son difíciles de calcular. Don Francisco. También se puede interpretar en esa parte del informe el tema del seguro, porque de lo que habla es del impacto que tiene y la exposición que tiene el país a esos fenómenos naturales, pero vinculado con la empresa en marcha. Entonces, quizás están sugiriendo que se adopten políticas de facilidad impositiva en cuanto al seguro que hacen las empresas y agregar a los informales asegurarse. Eso es una interpretación posible dentro de ese renglón del informe. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si hay un fenómeno natural y destruye una fábrica y está asegurada, el seguro responde por esos recursos que se han perdido y la empresa va a continuar rápidamente operando. Pero si hay un fenómeno natural y se pierde la empresa por ese fenómeno, o la fábrica, sin seguro, ese es un negocio que terminó ahí. Terminaron los empleos, terminó para esa familia y afecta a la economía porque es una unidad productiva menos que tributa. Entonces quizás también eso hay que incluirlo en esa interpretación. Definitivamente yo creo que en cuanto a retos hay varios, y cuando hablamos de los impuestos, a mí siempre, y por eso ese tema me apasiona un poquito, los impuestos sí, para recaudar, ¿verdad? Pero también sirven para cambiar el comportamiento de la gente. Cuando uno mueve algo y dice, mira, si haces este tipo de cosas, por ejemplo, vemos en los vehículos, ¿y por qué lo hablo? Porque el cambio climático, mucho hemos dicho, ¿verdad?, es por toda la contaminación que tenemos, obviamente eso influye, el daño que nosotros le hacemos, la cantidad de desechos que producimos. Entonces, si yo impongo y digo, mira, yo voy a gravar más a aquel que tiene un comportamiento nocivo, pues esa persona probablemente, para no pagar impuestos, porque a nadie le gusta pagar los impuestos, pues sencillamente va a disminuir o va a eliminar ese comportamiento, y entonces no va a tener, si va entre dos vehículos, quizá vaya a elegir aquel que no lo penalizan. Cuando hay desechos sólidos, hay países donde, por ejemplo, sea la tarifa o sea por impuestos, en función de la cantidad de desechos que produzcas, pues entonces te va a cobrar más. Entonces, claro que lo vas a pensar 2 veces antes de sencillamente botar, utilizar plásticos de un solo uso, porque ya no solamente es algo del pensamiento y quiero hacer las cosas bien, sino algo que empieza a tocar el bolsillo. Entonces, utilizar los impuestos, yo pienso que de verdad ahí tenemos muchas oportunidades de empezar a utilizar los impuestos como nosotros vemos la República Dominicana.
a dónde queremos que la República Dominicana vaya. Entonces, en función de eso, vamos a crear nuevas figuras o vamos a dar incentivos a aquellos que lo están haciendo bien, justamente para aumentar comportamientos y disminuir otros comportamientos que nos parecen nocivos frente a todas estas situaciones que son retos para nuestro país. Alcedo, tú que eras adulto ya en aquella histórica toma de posesión del malogrado presidente John F. Kennedy, ¿cómo fue el término? Porque es que encaja perfectamente con esa exposición de la doctora Juanita Canahuate. ¿Cómo fue el término que él utilizó de no pregunte, de hacer por qué puede hacer el Estado por mi cosa? No como ya tú estabas en edad de asimilar eso, recuérdanos. No preguntes qué puede ser el gobierno por ti o el país por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Pero en adición a eso, Hermógenes, es un punto muy importante que han traído a colación Juanita y Francisco, y es el aspecto del seguro. Aquí yo no puedo dejar de terminar el segmento sin hablar. Me gusta esa interpretación de Francisco en el sentido de que al tema planteado por Juanita de los desastres naturales, damas y caballeros, el mundo agropecuario de República Dominicana está totalmente huérfano de seguros que cubran bastante bien las inversiones hechas en el campo. Por ejemplo, cada vez que ocurre un fenómeno climatológico que afecta el campo, lamentablemente eso tiene una sola conclusión: pérdidas. Porque prácticamente es ínfima la cantidad de negocios y empresarios agropecuarios que están asegurados. Y no tan solo porque no tengan conciencia, muchas veces por la falta de oferta. Casi nadie le gusta meterse en un negocio que puede tener altos costos. Entonces prácticamente el seguro contra riesgos de agropecuarios por problemas climatológicos prácticamente no existe en República Dominicana. Y es un riesgo terrible. Quizás el fondo está dando alusión a eso. Yo tuve la oportunidad de participar en un experimento que se hizo en la década de los años 80, precisamente el Banco de Reserva quería hacer una aseguradora para agropecuaria. Pero prácticamente fue un intento que duró un tiempito, pero prácticamente luego colapsó. Sí, esa es la realidad y creo que estamos tratando de extraer lo productivo de la visita del Fondo Monetario, porque la noticia rodó por todos los periódicos como espacio pagado por el Banco Central y está en la web. Lo importante es esto, saber por dónde encaminamos la recomendación y la pregunta esta de qué puede hacer por ti. No pregunta qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes tú hacer por él. Es a colación de que, bueno, toda la responsabilidad no puede ser del Estado. La empresa tiene una responsabilidad social que debe asumir. Totalmente, totalmente. La empresa tiene una responsabilidad social, pero si el Estado le da ese aplauso, ¿verdad? O ese castigo, dependiendo con relación a la política que adopte en materia impositiva, pues definitivamente también eso ayuda. Pero es una labor de ambos y ciertamente a veces se nos olvida y a veces decimos mucho, hablamos del gobierno y no necesariamente de lo que nosotros podemos hacer. Y la verdad que hay mucho por hacer y muchos retos, también muchas cosas que están funcionando y hay que decirlo. Se habló de la estabilidad social, de la estabilidad económica. Nosotros vamos a una brevísima pausa y retornamos en breve. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara
hagan bulla. Aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa. La gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tu sueño, tu bolsillo siempre lleno. Lo dice el Banco de Todos los Dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. La cuenta digital desde tu celular no tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El eficiente director Álvaro Rincón está de permiso en el programa porque como director al fin tiene demandas a nivel nacional en los diferentes estamentos de la profesión de contaduría. Francisco Canahuate, ¿cómo anda la contaduría? Como diría Álvaro, bien y mejorando. Bien y mejorando. Exacto, esa es una respuesta que no se puede catalogar de ambigua, Alcedo, ¿no? No, es optimista, muy optimista. No, que es precisa. ¿Cómo anda? Bien. Mejorando. Pero le pone el extra, porque no te están diciendo hacia dónde vas, no, y mejorando. O sea que es una... Bueno, el comportamiento de la tasa del dólar, digamos que está cumpliendo una profecía sin restricciones, sin límites, y es que si se fue el Fondo Monetario, lo normal es que producto de esas conversaciones se apliquen regulaciones tendentes a mantener un dólar controlado para que la expectativa de las otras variables, como es el caso del índice de inflación y crecimiento del Producto Interno Bruto, no sean alterados. Por eso el Fondo Monetario Internacional dice que hay una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de un 3%, y es porque hay una capacidad de control de la economía a un punto tal que los objetivos básicos pues son respetados al pie de la letra. El Fondo Monetario Internacional vino, felicitó por el ligero desplazamiento del dólar frente al peso, quiere decir la devaluación de un 5% del peso dominicano, y súbitamente está recobrando, después de ellos marcharse y de salir el informe, está recobrando
la posición, no voy a decir la posición anterior en su totalidad, pero sí el orden del 63 y no la amenaza del 64 por donde estaba caminando Francisco. Podría pensarse, Hermógenes y amigos televidentes, que cuando tú señalas que se fue el fondo y volvió a regresar la tasa de cambio, que es como un mandato. No se trata de eso. Se trata de que se honraron los compromisos, incluyendo lo del pago de la deuda. Y entonces, pues, saldados los compromisos, Sí. atendida la solicitud del fondo, todo vuelve a la normalidad. Quiere decir que había una razón, no de especulación como se quería señalar, sino económica, para que se diera ese movimiento alcista. Y que decíamos que había que mandar señales de estabilidad para que el mercado no captara el mensaje entendiendo que había una intención de que quisiera subir. Eso se parece mucho al tema de la estabilidad social. Fíjate que no hay duda de que hay una estabilidad social, pero solamente un anteproyecto de ley o un proyecto ya de ley como el que tiene que ver con la modificación al Código Laboral por el tema de la cesantía se amenazó con la pérdida de esa estabilidad social. Quiere decir que es una labor de monitoreo cotidiano la estabilidad social. No podemos pensar que es una estabilidad que está inmovible. Depende de cómo se van manejando las variables. Y qué bueno que se está auxiliando de la inteligencia colectiva a través de las reuniones que hace el presidente con los empresarios, con los sindicalistas, con los profesionales y con grupos de presión que ayudan a mantener esa estabilidad social. Mire, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes, otra noticia yo diría financiera que es muy importante en este segmento es que Estados Unidos, finalmente la Reserva Federal, logró bajar en un punto 25 puntos la tasa de referencia de Estados Unidos, lo que quiere decir que es una buena noticia para el mercado, para la finanza dominicana, porque en cierta medida eso va a ayudar a la estabilización del dólar aquí en República Dominicana, pero también las condiciones de conseguir préstamos en el mercado internacional, de bonos y demás, va a mejorar las condiciones. Pero por el otro lado, porque no hay nada libre en el mundo, por el otro lado está entonces que se abre el apetito de seguir endeudándose el país, porque los intereses, la tasa de interés de los bonos van a ser más atractivas, y entonces podemos seguir con esa vorágine de crecer gastos y por ende para solventar el presupuesto, crecer la deuda pública. Así que son noticias que siempre, como toda moneda, tiene dos caras, una positiva y una negativa. No recuerdo cómo se llamaba aquel dios griego de que tiene dos caras, una buena y una mala. Entonces, en sentido general, son buenas noticias y sigue siendo una noticia extraordinaria el precio del oro a nivel internacional, porque como las situaciones en muchas latitudes del mundo son imponderables, hay mucho riesgo, mucha incertidumbre, los países, personas adineradas se están recurriendo al oro como un medio para, digamos, poder solventar, garantizar que su riqueza, que su fortuna no sufran ningún deterioro. Así que en sentido general, las finanzas internacionales también están trayendo buenas noticias. Sí, la contaduría también se dinamiza. Ya el Instituto de Contadores Públicos y Álvaro ha anunciado acá la realización de varios seminarios de actualización. Nosotros seguimos alzando la bandera por la necesidad de acumular crédito para revalidar el ejercicio de la profesión, Francisco. Y hay que mantenerse actualizado. Sí, sucede que la persona, no sé en derecho, doctora, sale de la universidad y busca un empleo y se queda ahí. No sé. Eso pasa en derecho también, sí. Sucede en derecho. Hay profesionales que se actualizan siempre y otros que
está menos actualizado. Pero aquí prácticamente en ninguna profesión se exige la actualización permanente, que es cierto número de créditos por lo menos cada 3 o 5 años, que yo pienso que es una necesidad nacional. El mundo de los impuestos, Francisco Canahuate, Juanita Canahuate, volvemos. Y aquí estamos con su segmento El mundo de los impuestos. Y en este mundo, pues en estas semanas ha estado en la prensa la noticia de la ralentización de las recaudaciones, cómo han disminuido esas recaudaciones, que entendemos es un reflejo de cómo va la economía. Así mismo es, y qué bueno que en el mundo de los impuestos nosotros podemos hacer una asociación entre la actividad económica y el impacto en las recaudaciones fiscales. Hay personas que dicen, bueno, la obra X, para no referirme ni al metro, ni a los elevados, ni nada, la obra X tiene 3 meses que no avanza. Bueno, es que se necesitan recursos cuando se está haciendo con recursos propios, porque si es por desembolsos internacionales, ya lo que se estaría revisando es si hay un nivel de cumplimiento en cuanto a las ubicaciones. Pero sí que no puede ser noticia después que tú dices que la economía hay que relanzarla, como dijo el ministro. Después que tú dices eso, ya tú no puedes hablar del impacto de la necesidad de esa dinámica en los otros estamentos de la economía, como es la fiscalidad, Francisco. Mira, se plantea en el fondo lo del pacto que está pendiente, que como lo mantuvimos como eslogan nosotros, está demorado, no olvidado el pacto fiscal. El fondo lo vuelve a plantear. Y es importante que la inteligencia colectiva, y no me voy a cansar de repetir esto, se ponga en movimiento. Porque no es lo mismo una reforma fiscal aritmética, que es tomando una tasa, pensando en el nivel de operaciones que tienen los contribuyentes hoy día, que generalmente cuando se incrementa esa tasa, lo que hace es contraer la demanda y subiendo la tasa disminuyen las recaudaciones. Este es un mensaje que no todos los técnicos lo entienden igual. Muchos técnicos entienden que la progresividad en la tasa le da progresividad al impuesto, cosa que se ha demostrado que tampoco es cierta. Quiere decir que como paradigma hay muchas cosas que fueron y no son, y que debemos someter al crisol del análisis y al consenso. Pero qué bueno que las autoridades en la situación actual están consultando, y el evento que va a tener el CONACYT, por ejemplo, será un foro importante para abordar estos puntos de vista de manera sí, porque conjunta. el CONACYT ha prometido o ha comunicado hacer réplicas de este evento de todos estos días, hacer réplicas en diferentes escenarios, como es las plazas más importantes de Santiago de los Caballeros, el este, el sur, etcétera. Y en ese tenor, el mismo equipo del CONACYT recorrió prácticamente el país. Total. Y estuvo aquí en Balance Financiero promoviendo ese exitoso SISI. Así es. Esa apertura de diálogo donde el ministro de Hacienda y Economía también la ha puesto al servicio de la colectividad, si se coordina apropiadamente y se va con una actitud abierta para escuchar los razonamientos, los puntos de vista, sin descartar ninguno de manera anticipada, porque muchas veces yo tengo una verdad y me bloqueo para escuchar la de los demás. Y en materia tributaria las cosas son a veces relativas
y hay que ver los objetivos que se persiguen en una reforma. Y yo diría, Francisco, que en todos los aspectos, tú no puedes sentirte dueño absoluto de la verdad o de la verdad absoluta. Siempre es bueno como dejar un margen para que otra idea robustezca o corrija la que tú estás expresando. Es la única forma de avanzar en aspecto colectivo. Sí, eso es democracia, doctora, usted que es abogada. Totalmente, y hablando de democracia, qué bueno sería si se le diera participación a toda la sociedad, incluso a los jóvenes que muchas veces tienen muy buenas ideas con relación a algunos impuestos que pueden ser nuevos, novedosos y que también pudieran ser incluidos, y que no nos, vamos a decir, no nos concentremos únicamente en reformas de lo tradicional, sino que veamos otras cosas, como decía, lo de cambiar comportamientos, cómo usamos realmente los impuestos con eso. Yo creo que los jóvenes tienen muchas ideas, muchas veces también por estar expuestos a muchos, quizá a cómo se hace en muchos países distintos. Y ciertamente hay que tener mucho cuidado con esa aritmética a veces con los impuestos, que puede ser peligrosa, el entender que aumentando tasas se aumenta automáticamente las recaudaciones. Y a propósito de esto está la famosa curva de la FER, que justamente presenta que no siempre cuando tú subes las tasas, tú las subes y en un nivel la curva comienza a bajar, porque hay un punto de equilibrio perfecto en el que las tasas con relación a la base imponible pues dan la recaudación mayor, pero cuando ya se aumentan las tasas a más de un cierto nivel, que va a depender de muchísimas cosas, incluso cada país, o sea, en un país una tasa puede ser, puede ser aceptada por toda la población, porque tiene unos servicios públicos, por ejemplo, muy eficientes, y en esos países se sabe que las tasas impositivas se aceptan mucho más fácil, que sean mucho más altas, y en otros países puede tener un nivel digamos, menor de acoger esas tasas, de aceptación de esas tasas. Entonces, siempre recordar que hay que buscar ese equilibrio perfecto en el que las recaudaciones van a estar en su punto óptimo y no necesariamente, pues, basarse en un eje del esquema en el que sería únicamente aumentar tasas, porque ciertamente en un momento pues las recaudaciones bajan. Entonces qué bueno todas esas reflexiones. O sea, buscar el elemento donde se haga más competitiva la actividad económica y que el incremento en las recaudaciones venga por el incremento en la actividad económica. La dinámica. Exacto, que sea Alcedo, yo deduzco, yo infiero que la doctora está haciendo un llamado para que se oxigene el tema de la fiscalidad y que se haga atractivo a la juventud. ¿Sientes tú que el tema es monótono y vetusto? No, no tan solo eso. Yo diría, enfocando, y yo la entendí perfectamente bien, es ampliar no solamente la base impositiva, sino ampliar la base de discusión. Porque muchas veces saludamos también la apertura del ministro de Hacienda, pero muchas veces lamentablemente recurren a los mismos escenarios. Y yo coincido con Juanita, porque una vez lo fui, la gente joven, bien preparada, tiene mucho que aportar. No solamente los grandes empresarios o los grandes exfuncionarios, que es uno de los problemas que tenemos. Tenemos una crisis educativa terrible y nunca se le pregunta a los estudiantes. Vamos a los expertos, traemos expertos, nos reunimos en talleres, fines de semana, en Punta Cana, en Capcana y demás, pero vamos los mismos actores, personas que ya pasan de los 80 años, de los 70, que muchas veces no conocen las nuevas herramientas imprescindibles para la educación moderna. Excelente, Alcedo. Yo tengo muchos estudiantes en Pocamaibo. Doctora, que afilando cuchillo como de la garganta.
Continúe. No, decía que justamente me recuerda esto que dices, muchos estudiantes de Pucamaima, que cuando ven las reflexiones, cuando ven las propuestas, cuando incluso nos toca pues participar en las tesis, vemos cómo hay muchas propuestas de valor que tienen que ser escuchadas y que no se malinterprete. No pienso que los impuestos es un tema de moda, es un tema definitivamente atemporal y como decía Benjamin Franklin, nada es seguro en la vida, salvo la muerte y los impuestos. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención.